Clase 8, Mat 071, vamos a ver antiderivadas de una función, propiedades de las antiderivadas y algunas antiderivadas básicas con unos ejercicios por ahí para empezar a practicar. Entonces, la antiderivada de una función. Hasta el momento nosotros hemos hecho muchas derivadas. Nos entregan una función, encuentra la derivada, o nos entregan una función, vea el máximo o el mínimo. Y hay uno que hace derivar. ¿Qué otra cosa vimos? Optimizar funciones. Es lo mismo pero en contexto. Estudiar una función, hacer la derivada, pero siempre nos dan la función. Perdón, las antiderivadas es justo lo contrario. Es, en vez de que nos den una función y nosotros derivarlas, es al revés, es encontrar una función que cuando nosotros las derivemos nos dé la función original. Entonces no es que a nosotros nos den una función y la derivemos, tenemos que buscar una función que al derivarla nos dé esta original. ¿Ya? Esto es cálculo integral. ¿Por qué? Porque así le vamos a empezar a llamar. Entonces, una antiderivada o primitiva, o después le vamos a llamar integral, de f es una función que cuando yo la derivo, me da nuestra f original. ¿Sí? Dice, excepto a lo más en un número finito de puntos. Esa ya es una restricción como... es más teórica que nada. ¿Ya? Como que si uno evaluara una función en todos los puntos de los números reales, a lo mejor en algunos no coincide, pero en realidad uno nunca evalúa en todos los puntos de los números reales. Y lo otro es que estas definiciones están dadas para funciones un poco más complejas, como, no sé, la función de Cantor, cosas así. Así que por mientras nosotros pensamos en esto. Solo en buscar, si a mí me dan una función, yo busco otra función que cuando la derive me dé la que me estaban dando originalmente, me esté dando la e. ¿Ya? Y acá nos dan un ejemplo que nos dice que no hay unicidad de la determinación de antiderivadas o primitivas, porque hay varias opciones, la verdad. Entonces nos dicen, fíjese bien, tenemos seno de 2x, ¿sí? Y uno dice, podríamos tener que una antiderivada es esta f1. ¿Por qué? Porque uno dice, si yo derivo f1, la voy a poner el apóstrofe, uno dice, el un medio, el menos un medio que está ahí en realidad es un numerito, lo puedo dejar adelante y puedo derivar solo la función. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno, así que lo voy a poner paréntesis, menos seno de 2x, y por regla de la cadena, ¿qué más me sale? 2. El 2, sí. Entonces fíjense, ese menos de allá afuera se va con el menos de la derivada del coseno, y el 2 se va con el 2. Entonces al final, la derivada de la función 1, efectivamente es seno de 2x. Y está perfecta. Pero nos dicen pruebe con f2 porque f2 también funciona. Vamos a ver. f2'. Ya, este es seno al cuadrado. ¿Cómo sería la derivada de seno al cuadrado? Recuerden que ese cuadrado lo podemos pensar así. Las dos formas son equivalentes. ¿Cómo derivo eso? Regla de la cadena. ¿Cómo Sería sería? 2 seno de x 2 seno de x. Lo reduzco en 1. Después lo voy a borrar. Pero me falta algo. por 1. Mm. ¿Alguien se acuerda de la regla de la cadena? Sería por coseno de x. Por coseno. Sí, es que sería, bajo el exponente, lo reduzco en un grado y me quedo eso. Y es por la derivada de lo que está adentro. Y la derivada de seno es coseno. Dije que ese uno lo iba a borrar porque técnicamente está de más. Y 2 seno coseno es una fórmula que conozcamos. Mm, Seno de 2x. Seno de 2x, sí. El seno de la suma. Y nos dio de otra forma utilizando identidades. ¿Ya? Así que, importante, cuando estemos resolviendo antiderivadas o primitivas,
si yo les doy un resultado y a alguien se le ocurre hacer otro, puede que esté perfecto. De hecho, hay veces que tenemos más de 2 antiderivadas. Yo he encontrado ejemplos con 3 antiderivadas distintas. Son equivalentes entre ellas, pero no son exactamente iguales, ¿ya? Así que tenemos varias respuestas posibles. Ya. Considera una función continua por tramos. Hay una antiderivada de esta función. Entonces, tenemos que encontrar una función continua tal que cuando yo la derive, me dé esto. ¿Alguna idea de cómo podríamos partir? El 2x se obtiene con x cuadrado. Perfecto, ¿sí? Entonces le voy a poner acá como nombrecitos, le voy a llamar F1 y F2 chiquitito. Entonces mi antiderivada F1 grande sería x cuadrado. Ujú, Más x. más x. Valores. ¿Y qué Y cosa? tiene que ser, o sea, es para obtener uno del x. Sí, muy bien. Y tendría que ser para los x negativos. Y para los x negativos. ¿Ya? ¿Y el F2? X a la 3 partido en 2 resulta. X a la 3 partido en 2 nos dará No, partido en 3. partido en 3. Ahí sí nos da. No sé. Deriven, todos los compañeros derivemos. ¿Cómo sería la derivada de esto? Uno dice el 1/3 lo dejamos guardadito, porque es un número, y solo derivo la parte de la función. ¿Cuál es la deriva de esta función? 3 por x cuadrado. 3 por x al cuadrado, se nos van las 3 y me quedo solo x cuadrado. Y está perfecto. Ya. ¿Qué más? Menos 3x. Menos 3x. ¿Y esto para? X mayor que 0. X mayores que 0. ¿Es continua esta función? ¿Quién me dice es continua la función o no? ¿Cómo sé si es continua? ¿Alguien me explica? Que todos los valores de x tienen un valor en y. Ya. Creo que nos falta algo. ¿Qué será? Continua. Habría como que evaluarla en el 0 para ver si se juntan en el y. Ya, si la evaluamos en el 0, en la F1 mayúscula, ¿cuánto nos da? 0, Y en la F2, 0. también 0. Entonces uno dice, yo sé que mi función es continua, no tiene ningún problema. Eso es un polinomio, los polinomios son siempre continuos. ¿Qué es continuo? Yo lo puedo evaluar en cualquier punto y no tengo problemas. No estoy dividiendo por 0, no tengo la raíz de un negativo, no tengo el logaritmo de un negativo, nada de eso. Polinomios funcionan súper bien. Lo mismo acá abajo, ese sigue siendo un polinomio, aunque esté dividido por 3 porque ese es un numerito, no es una X. Yo puedo evaluar cualquier número acá, no tengo ningún problema. Y justo en 0, que es donde estamos juntando estas dos, valen lo mismo. Justo en 0 se pegan, queda el gráfico pegadito. El de este con el de este, ¿por qué? Porque en 0 ambas valen 0. ¿Ya? Así que es continuo, no tenemos ningún problema. ¿Ok, chicos? ¿Estamos durmiendo todavía? Sí. Ya, ánimo, ánimo. Observaciones que nos van a dar como para el resto de los cálculos. Nos dice,
Supongo que usted tiene dos antiderivadas de una misma función, como vimos en el ejemplo del seno de 2x. Entonces uno sabe, como son antiderivadas, que si yo derivo f, me da f minúscula. Y si derivo g, me da f minúscula también, porque ambas son antiderivadas y ambas funcionan bien. Eso quiere decir que como ambas son iguales a f minúscula, bueno, f' y g' son iguales. Y había un lindo teorema que nosotros vimos que qué pasaba si dos derivadas eran iguales en un intervalo. Entonces, f era lo mismo que g más una constante. Si dos derivadas de funciones eran iguales, las funciones eran la misma, pero podía ser que una estuviera trasladada. ¿De dónde sacábamos eso? Decíamos, f' menos g' vale 0. La derivada, ¿cuándo vale 0? Cuando mi función original, f menos g, es una constante. De ahí venía esto que subrayé acá abajo. Entonces uno dice, la única diferencia entre una función y la otra es que a lo mejor están trasladadas verticalmente, nada más. El resto de los cálculos en derivada, en la variación, va a ser la misma. ¿Ya? Y como la continuidad de las antiderivadas está, nos dijeron que las antiderivadas son continuas, entonces realmente pasa eso siempre. Y podemos obtener antiderivadas de este estilo. ¿Qué me dice esto? Me dice, mire, usted puede encontrar dos antiderivadas, nosotros ya hicimos un cálculo así. Lo que pasa realmente es que una de esas funciones es la otra más una constante, es una más una traslación vertical. ¿Sí? A lo mejor a uno no se le ocurre eso pensando en un ejercicio como este, porque coseno de 2x partido en 2 y seno al cuadrado, uno se imagina cómo son. Uno no sabe bien cómo son. Pero si uno los trabaja un poquitito, se puede acordar que coseno de 2x es coseno cuadrado menos seno cuadrado, o algo así. Y ahí se puede ver como una pequeña traslación con este seno cuadrado que aparece acá. Entonces uno los puede trabajar. Por mientras, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué destacamos? Que vamos a tener antiderivadas de este estilo, con una constante extra por ahí. Así que vamos a ver cómo funcionan, cómo lo hacemos. Entonces, ese resultado nos dice que para hallar todas las antiderivadas, todas, bastará con encontrar una, y el resto son las mismas antiderivadas, solo que difieren en una constante real. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos van a decir, si tenemos una integral indefinida, que eso es como le vamos a llamar a la antiderivada, si yo quiero buscar la integral de esto, me dice, es como busque la antiderivada de esa función con respecto a su variable x, que es la que está ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Encuentro una antiderivada y le agrego el más c porque todo el resto de las antiderivadas difieren solo en una constante, como en una traslación vertical. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos la integral o la antiderivada de x, de 2x, yo diría, bueno, ustedes saben cuál es la antiderivada de este. ¿Qué función al derivarla me da 2x? X cuadrado. X cuadrado. Entonces digo, la antiderivada de 2x es x cuadrado. Pero ¿y qué pasa si le pongo más 1? Si yo derivo esto, ¿me da 2x? Sí. Sí. Y en vez de haberle puesto más 1, le pongo más 5. ¿Me sigue dando la derivada de 2x? También. Ujú. Y si le pongo más 20, menos 50, cualquier numerito me va a seguir funcionando, entonces le voy a poner más c. Y así voy a tener todo el conjunto de antiderivadas, todas las posibles antiderivadas. Entonces la antiderivada era x cuadrado, pero podía estar trasladado más para arriba o más para abajo. Las variaciones siguen siendo las mismas. El más c me dice eso. ¿Vamos bien, chicos? Vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Vamos durmiendo. Propiedades de las antiderivadas, propiedades que tienen que ver con las derivadas.
Si tenemos dos funciones que se pueden antiderivar, se pueden integrar, la integral o la antiderivada de la suma, incluso de la resta, también es la antiderivada de la suma o de la resta. ¿Por qué pasa eso, chiquillos? Porque cuando yo derivo una suma o una resta, es lo mismo que la derivada de uno más o menos la derivada del otro. Por eso funciona. Y lo mismo acá, la antiderivada o la integral de alfa, alfa que es un numerito por la función, me dice, usted el alfa lo puede sacar, adelante. Porque eso de nuevo pasa con las derivadas. Si yo tengo 5 veces una función y yo lo quiero derivar, puedo sacar el 5 y solamente derivo la función. Es la misma propiedad, solo que ahora con antiderivadas. El 5 para afuera y solo deriva la función. Esas propiedades son de linealidad de la integral. Por ahí también es la misma linealidad de la derivada. ¿Ya? Entonces, vamos a acordarnos de algunas antiderivadas usuales o las básicas. Por ahí si buscan el PPT de la clase está completito. Nosotros las vamos a pensar. Esta es la antiderivada de 1. El 1 no se escribe y por eso no está, pero es la de 1. ¿Qué función al derivarla me da 1? X. 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 Y como quiero todas las antiderivadas, les pongo X más C. ¿Ya? Aquí vamos a notar que C pertenece a los reales. Es una constante. Y la antiderivada de X a la N, ese no es tan obvio. ¿Qué función al derivarla me dará X a la N? Pueden pensar en X a la quinta, a la cuarta. Lo pueden pensar en un numerito. De hecho, X a la n más 1. X a la N. Partido en n. Si derivo esto, bajo el exponente y lo reduzco en un grado. ¿Me quedó X a la N? Abajo era n más 1. Abajo el N más 1 para que se vaya con S. ¿Ya? N más 1. Y como quiero todas las antiderivadas, ¿qué le pongo? Más c. Más C. Tengo una pequeña restricción acá. X no. N. ¿Qué valor no puede ser? -1. Menos 1. Súper bien. Porque si no estaríamos dividiendo por 0. Y si fuera menos 1, estaríamos en este caso en el de abajito. ¿Ya? Esta. ¿Alguna función que al derivarla me dé esto? Logaritmo natural. Sí, perfecto. En realidad acá, solo por convención, a veces lo van a ver con valor absoluto. Pero es solo porque el logaritmo, como dominio, tiene los positivos. ¿Ya? Entonces uno, como para asegurarse que ese X es positivo, a veces le ponen el valor absoluto. A veces lo dejan con paréntesis y solamente indican que el X tiene que ser positivo. ¿Ya? Solo por el dominio del logaritmo. Vamos con esta. E a la X. A la x Perfecto. ¿Qué me falta? más c. Más C. Seno. ¿Qué función cuando yo la derivo me da seno? Menos coseno. Menos coseno. Más c. Más C. Coseno ahora. Seno. Más C. Bueno. Seno más C. Secante cuadrado. ¿Nos acordamos o no? No, se canta no. ¿No? Gente. Tangente. Tangente, sí. La derivada tangente es secante cuadrado, así que uno dice tangente.
Ojo que estas son antiderivadas básicas o antiderivadas inmediatas, que son cosas que por ahí nosotros ya vimos. Hay unas que no son tan obvias y las vamos a empezar a ver con distintas herramientas las clases que vienen. Ya, otra más o menos usual, que es secante por tangente. Secante. Sí, secante. La derivada de secante, secante por tangente. 1 sobre 1 menos x cuadrado en raíz. Esa la vimos hace poco. Arcoseno. Arcoseno, sí. Arcoseno, súper bien. Y si no, si tuviese un menos, ¿cuál sería? Arcocoseno. Perfecto. Ya, pero con eso estamos perfectos. Y la última, la 10. Arcotangente. Sí, arcotangente. Esta última, tíos, que no se les olvide porque pucha que la vamos a ocupar. Siempre sale y uno nunca se acuerda. ¿Ya? Ahí tenemos integrales inmediatas. Pueden buscar en cualquier libro de cálculo y aparecen un listado como de 50 integrales inmediatas. La idea es que nosotros después vayamos como completando nuestra propia tablita con distintas herramientas que vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a hacer como cálculos relativamente inmediatos. Empecemos a trabajar en ese, empiecen solitos a pensar cómo lo podríamos hacer, damos 5 minutitos y de ahí lo hacemos todos juntos. ¿Ya? Empiecen a pensar, empiecen a relacionarlo con estas que están acá. ¿Ya? Así que vamos trabajando. 5 minutitos, chiquillos. Ya, compañero, dígame su respuesta, yo ahora no te bajito. A mí me dio 3 medios de x cuadrado más 2 logaritmo natural de x. Más 2 logaritmo natural de x. Le falta algo, le falta algo. Más constante. Más constante. Más c. Ya. Un minutito, chiquillos, para los que vamos a más atrasaditos. Yo voy a copiar por mientras el ejemplo y lo hacemos todos. Tu, 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 tu. Vamos un minutito y vamos a hacerlo cuando cambie el reloj. Pi, 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 pi. Ya. Ideas de cómo proceder, chicos. ¿Separar la integral? Ya. ¿Cómo la separo? ¿Qué escribo yo? Con 3x partido por x raíz. Ok. Y la otra, o sea, más, la otra Más. integral, Lo voy a escribir aquí y de ahí lo separo, pero no se preocupe. Más. integral de 2x partido por x raíz de x. Ok. Ya. Acá voy a decir, puedo simplificar, S con S, S con S, tu, tu, tu. Ese 3 que me quedó ahí, para afuera. Y nos queda x elevado ¿a qué?
Menos un medio. Menos un medio, súper bien. Más, el de x. Y no se les olvide el de x. Nosotros en notación, la de nosotros acá en Chile o en Latinoamérica, puede que en Estados Unidos, no me acuerdo bien, esta es la notación. Partimos la antiderivada, partimos la integral y termina ahí con el de x indicándome con respecto a qué variable estamos integrando. Así que cada vez que termine yo una integral tengo que escribir el de x. En Alemania no es así, es al revés, como que ponen el de x aquí y después la función. Pero nosotros estamos acá en Chilito, así que así. Más integral. S2 también para afuera y me quedó solamente un 1 sobre x. Cuando el x está así con enterito abajo, lo dejo así porque efectivamente la integral es logaritmo. Ya. Pero esta tenemos un pequeño problemita acá con nuestra respuesta. Pero no se preocupe porque siempre nos va a pasar. La idea es practicar, practicar, practicar. ¿Cómo era esta integral? Este es como un n cualquiera. Y lo tenemos acá, un n que no vale menos 1. Puede valer cualquier número, pero no menos 1. Así que digo, hago justo lo contrario de cuando yo derivo. Cuando yo derivaba, bajaba el exponente y le restaba 1. Ahora en vez de pasarlo multiplicando, lo escribo dividiendo, pero le sumo 1. Justo al contrario. Así que, ¿cómo me quedaría esto? El 3 lo dejo igual, integro este lado de acá. ¿Cuánto nos da? Paso por paso. Chicos, X elevado a un menos un medio más 1 perfecto. partido menos un medio. Más el mismo exponente. Ujú. Y este de acá, este más facilito, más 2. ¿Más 2 qué? Logaritmo. Logaritmo natural. Más la constante que no se nos olvide. Este lo resolvemos un poco. Y nos queda 3x elevado a un medio sobre un medio más el 2 logaritmo natural de x más c. Y es un medio para arriba y nos queda 6x elevado a un medio, o lo pueden escribir como raíz si quieren, 2 logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Hay un pequeño error ahí, pero es cosa de que nos vayamos acostumbrando. Estaba súper bien la idea, sí, del compañero. ¿Dudas, chicos? Profe, en la primera derivada no se le pone el más c en la Sí, parte, se puede. Ujú. Mira, se puede, yo no lo hago, pero sí se puede, mira. Porque uno le puede poner más c, como es la primera integral, le pongo c1. Y esta, como es la segunda integral, le pongo más c2. Y acá digo, esto es constante, más esto es constante, así que le pongo más c1 más c2. Y constante más constante, ¿cuánto es? Es como decir número más número. ¿Qué me va a dar? ¿Me va a dar una incógnita o me va a dar un número? ¿Mm? Le daría constante. Me daría constante. Entonces como que las meto en un saquito, como en el saquito de las constantes, y me da la constante. ¿Sí? Por eso lo pongo al final. Pero sí lo pueden hacer así. ¿Ok? Ah, Ya, vamos con otro. Encuentren la siguiente integral indefinida. Se llama indefinida, chicos, porque después vamos a ver otras que se llaman definidas, que son un poquitito más específicas. Por mientras, estas son nuestras integrales indefinidas. Así que, misma idea, 5 minutitos, busquen alguna identidad de coseno cuadrado que nos pueda ayudar. Y de ahí la pueden resolver más fácil. Así que vamos buscando algo con coseno cuadrado, a lo mejor nos puede servir. 5 minutitos. Vamos entonces. Vamos a anotar la identidad que nos dijo Benjamín en el chat.
Con esa identidad que ya sabemos que es coseno cuadrado, ¿qué hacemos, chiquillos? Primero sacar el partido por 2, porque es una Oh, multiplicación. constante. Ujú, súper bien. Luego, Separar la suma. separar la suma. Ojo acá, el 1/2 está multiplicando a toda la integral, así que le voy a poner un paréntesis porque sería la integral de 1 más la integral de coseno de 2x. Pero el 1/2 multiplica las dos. Y aquí ya estamos listos. La integral de 1, X. X. perfecto. Acuérdense que al final vamos a poner el más c. Y la integral de coseno de 2x, Seno de 2x partido en 2. O sea, sí. ¿sí? Seno de 2x partido en 2. ¿Todos de acuerdo? Sí, ahí Sí, también sí, está. me dio lo mismo. Ujú. Y cierro paréntesis y al final le pongo el más c. Y ahí está perfecta nuestra integral, chiquitos. ¿Sí? Ojo, hay identidad para el coseno cuadrado y si nos toca seno cuadrado, creo que también tiene su identidad para que la vayan pensando por si nos llega a tocar un ejercicio después. Tanto seno cuadrado como coseno cuadrado tienen esto de esa transformación que es un poco más simple. Coseno cuadrado a secas no tiene antiderivada, no es obvio, ¿ya? Y vamos con la última de estos, después vamos con la ejercitación. Ah, no queda otro más. Vamos pensando en ese. Yo también lo voy a tener que pensar. Ya, vamos trabajando. Lo mismo, chiquillos. Vamos a dar 3 minutitos nomás porque ya la están sacando más rápido. 3 minutitos. Chicos. Está más difícil esto. Está un poco más difícil. Ya lo sé. A ver, vamos a ver. ¿A alguien se le ocurrió hacer algo? No importa que no lleguemos a final, a puerto. Separarlos. ¿Cómo separarlos? El 1 más seno de x cuadrado. Ujú. El binomio. Por Ojo, no se puede separar en la división. No puedo decir la integral de arriba dividida en la integral de abajo. Así que desarrollemos, sí. Vamos a probar a desarrollar. Sería 1, 2. Ah, seno de que. Oh, me equivoqué en algo yo. Ah, nos va a dar el tiro. Ya. Seno al cuadrado. Me compliqué de más, chiquillo. Yo lo pensé mal. Ya. Ahora sí. Desarrollamos y ahora sí podemos separar, ¿o no? ¿No? Sí, profe. ¿Qué no queda? ¿Qué nos queda? Secante al cuadrado Secante al cuadrado, el 1 sobre coseno, secante al cuadrado, perfecto. 2, ¿2 qué? más dos tangentes por secante, Por secante, sí. Súper bien. Más tangente al cuadrado. tangente al cuadrado. Perfecto, chiquillos. Ya. Ojo que la regla de la suma la podemos hacer como separarlos todas las veces, pero como ya nos vamos a ir acostumbrando a trabajar un poco más las integrales, no los voy a separar. Nosotros en nuestra cabeza vamos a pensar que los estamos separando, pero no, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí mismo. Y uno dice acá, bueno, hay integrales inmediatas, que es la de secante cuadrado, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí. Y la de tangente por secante o secante por tangente también estaba en el listado. Pero ¿y la de tangente cuadrado? ¿Qué hacemos con la de tangente cuadrado? ¿Era inmediata? No. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna identidad con tangente, chiquillos? En realidad con tangente cuadrado.
Ideas, identidades con tangente cuadrado. Yo sé que les vi una. Secante menos 1. Secante menos 1. A ver. Secante cuadrado menos 1. Ujú. Vamos a ver, yo nunca me acuerdo, así que siempre lo hago, por si no se acuerdan o si no lo quieren buscar en internet. La más usual de las identidades es esta, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si uno esta la divide por coseno al cuadrado, nos queda seno cuadrado partido en coseno cuadrado es tangente cuadrado. Coseno partido en coseno es 1, y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. Y esa es la identidad. Entonces uno dice, bueno, mi tangente cuadrado, como nos dijo el compañero, la podemos escribir como secante al cuadrado menos 1. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer acá. Porque ese no tiene integral inmediata, pero la podemos arreglar. Entonces nos quedaría secante al cuadrado, estoy traspasando lo otro. 2 por tangente por secante o secante por tangente. Y tangente cuadrado acá, como secante al cuadrado menos 1. Menos 1. Y listo, voy a juntar las secantes y ahí ya vamos a escribir nuestra integral. 2 veces secante al cuadrado, 2 veces secante por tangente, menos 1. Y ahí ya es casi inmediata, chiquillos. Vamos por partes, sin tener que separar. Yo sé que el 2 queda ahí. Y la integral de secante cuadrado es tangente. Más, lo mismo acá, el 2 yo sé que quedaba afuera, así que lo dejo afuera. Y la integral de secante por tangente, secante. Menos, ¿y la integral de 1? X. Y terminamos. ¿Qué me falta? Más La C. constante. La constante. Y listo. No era tan terrible. Es un poco más complejo de los que vimos antes, sí. Pero no era tan terrible. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, todo No. claro. No, profe. Último. Después vemos si alcanzamos a hacer los de la ejercitación. Ya. Al tiro con las ideas. 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 Separarla. La, ¿Cómo? separar la antideriva. ¿Cómo? Eso no se podría factorizar x al cubo más x. Dígame cómo yo lo hago. Yo lo escribo. X paréntesis x cuadrado más 1 y después más 1. Ya, vamos perfecto. Luego, Separo para después poder simplificar. ok. Vamos. Simplifico en la primera. Súper. Podría empezar con la integral de x. Y esa es. X cuadrado.
X Escuché cuadrado partido por 2. partiendo, súper bien. Ahí cuando derive, bajo el 2, que se me va con el 2, y me queda solamente ese. Más, Arc, arc, compañero, se le escucha cortado. Le escuché arc. arc tangente, Arctangente. Arcotangente. Más, Sí. más. Y listo, chicos. A veces uno se complica un poco, pero no es tan terrible, como que hay que mirarla un poco, pensar qué integrales conocidas habrán. Ahí el 1 partido en x cuadrado más 1 era arcotangente, el otro se podía factorizar, así que súper bien, chicos. ¿Dudas? No, profe. No, ¿No? en este ejercicio no. Perfecto. Vamos acá a los ejercicios porque son poquititos, son dos, ojalá alcancemos. Partamos con el primero. Fíjense que nos dice calcule una antiderivada de la función. Así que vamos a ver. Voy a pausar por mientras, anótenla y voy a poner una hoja. Ya. Igual como hicimos en un ejercicio anterior, como F1, F2, F3. Ya. Nuestra antiderivada en este caso, por ramita. Tenemos 3 ramitas. La primera ramita, ¿qué antiderivada tendría? X. X. Ojo, me falta algo. Más C. Más C. Le vamos a llamar C1 por ser la primera rama. La segunda, X cuadrado partido por 2 más C. x cuadrado partido en 2 más C, y le voy a poner C2 por ser la segunda rama. Y la última, X cubo partido por 3 más C. cubo partido en 3 más C3. Ya. Lo importante de esto es que tenía que ser continua esta función, entonces uno dice ya, para ver la continuidad. Ideas. Uno dice, yo sé que los polinomios son continuos, pero como estamos por ramas, puede que cuando los juntemos no nos queden continuos. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo sacar el límite? Sí, ¿qué hago? Primero saco el límite por la izquierda y después por la derecha, y si coinciden significa que es continuo, si no, Por la no. izquierda y por la derecha de quién. Vamos bien. El 2. Ya, del 2. 2 por la derecha. ¿Cuál es 2 por la derecha? ¿Qué función? X cubo. X cubo tercios más C3. Ya. ¿Y 2 por la izquierda? X al Cuadrado. cuadrado, partido 2 más C, Más C2. Súper bien. Ya. Arriba, ¿cuánto nos da? 8 tercios más la 8 tercios más la constante. Abajo, ¿qué nos da? 2 más la constante. 2 más la constante. Ojo, son constantes distintas. ¿Qué debería pasar en esto si el límite por derecha y por izquierda lo estamos calculando a 2 en la función? ¿Qué tengo que hacer? y Los puntos? Igualarlo. esto mismo. Igualarlos. Estos deberían ser iguales para que la función sea continua. Entonces 8 tercios más C3 tiene que ser igual a 2 más C2. Y ahí vamos a dejarlo por mientras. Me falta algo más, otro límite. El Uno. de uno para la izquierda y uno para la derecha. Uno para la izquierda y uno para la derecha. Uno para la izquierda. ¿Cuál función?
X más constante, X más constante. ¿Y el otro? X cuadrado partido 2 más la constante. Más la constante. Arriba, ¿cuánto nos da? 1. 1 más C1. Abajo, ¿cuánto nos da? 1 medio más C2. 1 medio más C2. Súper bien. ¿Y qué tiene que pasar con ellos? Tienen que igualarse. Igualarse. 1 más C1 tiene que ser igual a 1 medio más C2. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Porque como necesitamos que nuestra función sea continua, ese C1, ese C2 y ese C3 son como nuestras incógnitas de continuidad. Cuando nos decían, determine el valor de A para que la función sea continua en lo mismo. ¿Ya? Acá tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones, así que no vamos a poder despejar todo, pero no nos preocupemos. Y acá voy a decir, por ejemplo, el C3 lo voy a dejar solito y voy a dejar que dependa del C2. Y va a ser C2 más 2 menos 8 tercios, que serían menos 2 tercios. Y lo mismo acá, el C1 lo voy a despejar y me va a quedar que C1 es C2 menos 1 medio. Entonces ahora sí, no voy a depender de 3 incógnitas de la constante 1, 2 y 3, sino que voy a depender solo de la constante 2. Y ahora, luego, nuestra función f, que es la antiderivada, va a ser x más c1, pero c1 es esto, c2 menos 1 medio. ¿Cuándo? Para los que están entre 0 y 1. Segunda ramita, x cuadrado medios más c2. Bueno, ese c2 sigue siendo el mismo c2. En 1 y 2. Y el último voy a tener que... ¿Cómo copio esta hoja? Copiar página. Pegar página. Y la última rama la tengo ahí, x cubo tercios más C3, pero C3 es esto, es C2 menos 2 tercios. Y esto es para los mayores que 2. Y ahí está, chicos, acabamos de encontrar una antiderivada, una general. Podríamos, de hecho, sacarle al C2 el 2 porque es la misma constante, son todas la misma, ¿ya? Pero ahí lo importante es que incluso podríamos como arreglarlo. Voy a cambiar este que es el que teníamos antes. Le voy a poner el menos 1 medio. Sería menos 1 medio, más nada, menos 2 tercios, y toda esta como más c. Podría dejarlo como esta antiderivada, esas ya son continuas, más c, y ahí ya sé que cada una de las ramas tiene el más c. ¿Queda clara la idea, chicos? Si nos Sí, profe. perdimos, ¿sí? Si nos perdimos, ¿me avisan? ¿No? Ya. Vamos con el último. Así ya lo habíamos hecho. Ya, vamos con este. El del valor absoluto, ojo, es solo una recomendación. Sepárenlo por casos, porque el valor absoluto es un poco complejo. Como el gráfico del valor absoluto es así, tiene una integral a ese lado y tiene otra integral a ese lado. Así que yo lo separaría por ramas como así, para que lo piense. Y vamos a hacer el último porque como tiene seno y cosenos y tangentes puede que nos complique. Entonces, en el primer punto del 2, hagan la separación, hagan la función por ramas. Y con la función por ramas pueden hacer la misma idea que acabamos de hacer acá. Ya. Ideas para este último, chicos. Ideas. ¿No?
separar tangente quizás. Sí, vemos tangente. A ver, tangente es seno dividido en coseno. Y está con eso dividiendo, así que lo voy a escribir acá. ¿Algo que podamos simplificar, chicos? Seno y dejamos coseno al cuadrado. Seno y dejamos el coseno bajito al cuadrado. 1 sobre coseno al cuadrado, ¿cuánto era? Secante al Secante cuadrado. Secante al cuadrado. Y esta inmediata, chiquillos, ¿cuánto nos da? Tangente. Tangente. Más C. Se veía feita, ¿eh? Pero era solo tangente, solo había que arreglarla. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Sí, profe. Ya, chiquillos, más ánimo para la otra clase. Vamos a seguir con integrales, vamos a ver técnicas. No todas las integrales son relativamente simples, así que necesitamos técnicas de integración. Con eso seguimos la otra clase y por mientras lo dejamos hasta acá, chicos. Que estén muy bien. Chao, Profe, chao. ¿podría subir un poquito, Sí, por favor? sí, bien. Al ejercicio ese del el largo, por favor. ¿Este? El de más arriba. ¿Eso? Creo que, a ver, el penúltimo que hicimos del ejemplo. Este. Sí, ese mismo. Sí, ahí está. Ya, gracias, profe. Ok, usted me avisa. Listo. Gracias, profe, nos vemos. Ya, chicos, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe.